Hola amigos, bienvenidos al canal del Homo Insapiens, donde intentamos profundizar en los misterios de la mente y también desvelar algunos aspectos de la conducta humana. Hemos venido viendo varios aspectos de la manera en la que podemos estropearnos la felicidad nosotros mismos, pero hay algunos más que creo que también sería interesante reflexionar sobre ellos. Hoy vamos a tratar de los dolores contagiosos. Ya hemos visto algunas formas de fastidiar nuestra propia felicidad, por estar demasiado pendientes del qué dirán, por ser demasiado desconfiados o por tener unas expectativas demasiado elevadas. Pero, ¿qué ocurre cuando no somos nosotros los que nos procuramos la infelicidad? Cuando la infelicidad no nos sale de dentro, sino que nos viene de fuera. ¿Qué pasa cuando los que son infelices son seres cercanos, seres queridos, y nosotros, como consecuencia de eso, nos sentimos también infelices? Esto es lo que podríamos llamar el dolor contagioso. Por ejemplo, pues tener uno de nuestros padres que esté padeciendo una enfermedad grave, o que un hijo tenga problemas en la empresa y espere que puede quedarse sin trabajo de manera inminente. Bueno, pues claro está que nuestro padre pues no va a estar contento y sufrirá, y nuestro hijo tampoco puede estar muy contento y también debe estar sufriendo. Y como consecuencia de que ellos sufren, nosotros sufrimos también. Es decir, nos contagiamos. Es inevitable, es natural. Nos hace felices ver a los seres queridos felices y contentos, y por la misma razón, cuando no lo están, cuando los vemos tristes, apagados, sufriendo, con dolor, nosotros también sentimos ese mismo o parecido dolor y sufrimiento. Ya digo que es algo inevitable. Sin embargo, como tantas otras cosas de la vida, es también cuestión de proporción, cuestión de grado. Recuerdo una ocasión en la que estaba cenando con unos amigos, una cena muy aceptable, compartíamos una serie de fuentes en el centro, con comidas exquisitas, y una de las amigas estaba un poco apagada, apenas probaba bocado, no decía casi nada, se la veía un poquito floja. Y alguien le preguntó: oye, pero ¿qué te pasa que no comes, que no participas de la conversación? Y su respuesta fue que, bueno, que todo aquello estaba muy rico, era muy bueno, pero que le costaba comer porque cuando iba a coger un langostino o una cigala o alguna cosa, no podía evitar pensar en que había muchos niños en el mundo que morían de hambre. Bien, pues este es un ejemplo, si queréis, extremo, pero no tan extraordinario como pudiera parecernos. ¿Es razonable esa actitud de nuestra amiga? Yo creo que no demasiado. Sería más razonable si ella hubiera decidido que en vez de salir a cenar, pues lo que iba a hacer era donar 30 euros a una ONG que llevase alimentos o ayudase a facilitar alimentos a los niños de una aldea africana. Otra cuestión es que de los 30 euros al final a los niños les habrían llegado 5 euros, como mucho. Pero bueno, esto tendría su sentido. Pero dejar de comer, estar sufriendo, estar siendo infeliz, permitir que se le amargara la noche por el pensamiento de un dolor ajeno, y además en este caso lejano, es lo que no parece muy inteligente, digamos, para la persona en sí. En lo que creo que estaréis de acuerdo conmigo es en que la infelicidad, la amargura de esta amiga en esta cena que os he comentado, no contribuyó ni le llevó ni un bocadillo de jamón, ni una hamburguesa de queso, ni siquiera un donut a ningún niño que esté pasando hambre en un país africano. Luego, el sufrimiento de la amiga fue un sufrimiento absolutamente estéril. Es más, si lo pensamos despacio, quizá llegamos a la conclusión de que todo sufrimiento, todo dolor por contagio, desde el que estamos hablando, es completamente inútil, estéril, no produce nada, ningún beneficio, salvo el perjuicio de amargarnos la felicidad a nosotros, naturalmente. Y sin embargo, sigue siendo inevitable. De acuerdo,
Pero una cosa es que sea inevitable y otra cosa es que también depende de nosotros el que se convierta en una pesada carga que nos impida ser felices o que lo podamos manejar y llevar de una forma más moderada y menos penosa para nosotros. A veces ocurre que nosotros sufrimos incluso más que la persona que tiene el problema del que se trate, porque dejamos volar nuestra imaginación y a veces pensamos que las cosas son peores de lo que están siendo. Por ejemplo, podría ser que nosotros estemos en casa preocupados pensando que nuestro padre está en el hospital lleno de dolores y a lo mejor en ese momento resulta que nuestro padre está bromeando con las enfermeras. ¿Por qué no? O puede que nos pasemos una noche entera sin dormir dándole vueltas a qué pasará si nuestro hijo pierde el empleo, cómo repercutirá en su actitud, en su felicidad. Y pasamos una noche en vela mientras que a lo mejor nuestro hijo está durmiendo profundamente y no está dándole vueltas como nosotros. Es decir, que ya por esa parte estamos haciendo las cosas un poquito regular al menos. Y por otra parte, si nosotros transmitimos a nuestro padre cuando vamos a verle que estamos muy tristes, muy preocupados, ¿qué vamos a hacer? Pues el mismo mecanismo. Igual que nosotros sufrimos porque él sufre, él a su sufrimiento por su enfermedad añadirá el sufrimiento de vernos sufrir a nosotros. Y si nuestro hijo ve que estamos tan preocupados, tan ansiosos, tan angustiados por su posible pérdida de trabajo, puede que él piense que además va a ser todavía más grave si pierde el trabajo, con lo cual se sentirá aún más angustiado. Es decir, no le estamos aliviando nada, a veces estamos empeorando todavía las cosas. En conclusión, es natural y hasta cierto punto inevitable sentir dolor cuando vemos sufrir a un ser querido. Las únicas personas que no sienten, que son insensibles ante el dolor ajeno son los psicópatas. Pero el hecho de que sea natural e incluso inevitable no quiere decir que no dependa de nosotros el que ese dolor que podemos padecer se convierta en una terrible losa, en un peso que nos aplasta, que nos abruma, o bien que seamos capaces de manejarlo de una forma más liviana y más beneficiosa para todos. Tengamos en cuenta que el dolor no es un juego de suma cero en el que lo que ganan unos lo pierden los otros y viceversa. Hay casos en los que sí que ocurre. Si vamos con un amigo que lleva 2 sacos de avellanas a las espaldas caminando con mucho esfuerzo, podemos coger uno de los sacos, llevarlo nosotros y el amigo irá un poquito más descansado, aunque nosotros iremos un poquito más apenados con el esfuerzo. Pero normalmente no es este el caso, no funciona de esta manera y no podemos apropiarnos del dolor ajeno. Tampoco se ha inventado todavía el dolorímetro, un aparato que permita medir la cantidad de dolor y podamos decir, pues mi padre tiene 75 dolorines o mi hijo está con 22 dolorines. No lo sabemos, pero lo que sí que sabemos es que si existiera ese aparato, el hecho de añadirnos nosotros unos dolorines más al cuerpo no le quitaría ni uno solo, ni a nuestro padre, ni a nuestro hermano. Si tuviéramos un hijo pequeño en la bañera con el agua muy caliente, excesivamente, que está ahí preocupado, la solución no sería meternos nosotros con él en la bañera. La solución sería añadir un cubo de agua fría a esa bañera. Pues algo parecido es lo que podemos hacer con respecto al dolor de las personas queridas. Puesto que no podemos aliviárselo, lo que sí que podemos es intentar atenuarlo. ¿Cómo? Pues aportándoles una visión más optimista, positiva, transmitirles un poco de alegría en esos momentos que lo están pasando mal, que no los podemos evitar por mucho que suframos, pero sí que podemos aliviarlos un poco a ellos, mostrándoles una cara amable y alegre incluso, aunque parezca increíble. Esto es lo que podríamos hacer y no el limitarnos a sufrir con el dolor ajeno sin aportar absolutamente nada positivo a ello. Y finalmente, 3 preguntas que no pueden faltar en estos vídeos. ¿Somos de los que nos sentimos muy angustiados cuando alguna persona querida sabemos que está teniendo problemas importantes y sufre? Y esa angustia, ese malestar que sentimos nos impide
no solo ser felices nosotros, sino aportarle unas gotas de alegría a la persona que está sufriendo? Cuando nosotros hemos tenido problemas importantes, ¿nos ha ayudado ver que los de alrededor sufrían también con nosotros? Y nada más por hoy, amigos. Si creéis que con esto hemos terminado ya los exámenes de las causas de la infelicidad, estáis equivocados. Aún nos quedan algunas que contemplaremos en vídeos posteriores. Como siempre, podéis dejar cualquier comentario o compartir el vídeo si os ha gustado.